Ya estamos acá instalados desde Minerva Café, arriba de la librería, la conocida Minerva justamente. Debo decirles que está precioso el espacio, nos sirvió un rico café para tener una buena charla y hablar de lo que va a estar pasando hoy a las 19 horas junto a Gabriel Quirici. Justamente él es profesor de historia, diplomado en historia en economía, y va a estar conversando. La charla de hoy se titula de esta manera: La Copa del Mundo entre el negocio, la fiesta y la historia. Gabriel, gracias por este ratito previo a la charla. Bueno, gracias a ustedes por venir hasta acá, que bueno, es un lugar tan lindo y poder conversar un poco de historia, fútbol, fiesta, negocios. Ya en época de fiestas y terminó el Mundial, ¿no? Se terminó el Mundial, tal cual. No, además venimos con el fervor de lo que ha sido este Mundial, ¿no? Y sobre todo lo que nos llega de lo que está pasando en los festejos en Argentina. Bueno, en los cuatro semifinalistas cuando llegan siempre se sabe que ese festejo perdura un tiempo, de estos ídolos, ¿no? Que terminan siendo ídolos, hasta ciudadanos ilustres, ¿no? O sea que todo esto sí quedará en la historia. Sí, sí, sin duda. Bueno, ahí hay un tema que me parece que ya es muy interesante, que este Mundial, no vamos a hablar de lo futbolístico ahora, pero por lo menos alumbró algo que venía siendo cuestionado, si Messi llegaba o no a tener una Copa del Mundo. Un jugador indiscutible en su calidad, en sus estadísticas, pero que él mismo, siendo un genio, había dicho que esta copa la cambiaba por cualquier otra cosa, ¿no? Que parece para un drama griego contar eso, ¿no? Entonces, y casi no lo obtiene, porque si pensamos que hubo una pelota final que ataja al golero en el minuto 123, entonces hay elementos que, bueno, más o menos todos conocemos, pero que está bueno pensar desde la historia también por qué estos fenómenos tienen tanto impacto a nivel global, a nivel social, cultural, ¿no? Y bueno, eso un poco tiene que ver también con que nuestro presente se vincula con una historia ya que tiene más de un siglo de la globalización. El fútbol empezó con la expansión de lo que conocemos como el viejo imperio británico, ¿no? Y la primera mundialización de, no solo del fútbol, de una moneda, de una forma de hacer negocio, lo que llamamos el capitalismo industrial, pero se volvió algo muy popular, quizá porque, bueno, esto lo han estudiado muchos los historiadores también, el fútbol era fácil de jugar, no era costoso para las clases populares. Exacto, claro, ¿no? Había una pelota y ya sucedía. Por lo menos podías pelotear, ¿no? Y claro. Después las reglas, conseguir un predio, ¿no? Tal cual. Pero además se volvió una pasión en muchas sociedades, ni que hablar las rioplatenses, con mucha influencia británica por el ferrocarril, los puertos, lo que se llamó el modelo agroexportador, ¿no? Y eso generó que, sobre todo a nivel de los barrios, los pueblos en donde había una estación de tren, el fútbol se volviera un fenómeno popular masculino. También se convirtió como una suerte de ritual de iniciación, ¿no? De pasar del juego a la vida adulta, a los adolescentes, o bueno, después ser hincha de un equipo, de tu cuadro, de tu ciudad, de tu barrio, ¿no? Bueno, esa popularización del fútbol coincidió después con algo que, bueno, también muchos conocemos, pero fue el fenómeno de las ferias internacionales, que quizá todo el mundo, si yo le digo la Torre Eiffel, que, sí, ¿no? Es decir, claro, se hacían ferias a nivel, otra vez, Europa, Francia, también en Estados Unidos, en Chicago había una muy importante, en Londres. Todos los años cada país mostraba sus avances, su cultura, sus danzas, sus bailes, y eran eventos ya de turismo mundial. Estoy hablando de los años 1890, 1900, y ahí apareció, entre otros, Pierre de Coubertin y después más adelante Jules Rimet, que todos recordamos, personalidades del mundo, del ambiente político, diplomático, que dijeron, ¿por qué no hacemos esto con el deporte? Claro. Y se empezaron a dar torneos internacionales, los Juegos Olímpicos modernos primero, ¿no? Después se va a crear la FIFA, y ahí para muchas sociedades participar en esos Juegos era la forma de batirse, medirse con otros naciones, y se convirtió en un fenómeno nacional, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay toda una cosa que, no digo que se explique solo desde allá, pero la pasión con lo que vivió Argentina, claro, que aparece, ¿no? Totalmente, porque además hoy hablábamos antes de comenzar fútbol y nacionalismo, ¿no? Cómo lo vemos, cómo ese fervor, aparecen las banderas, aparece la defensa, se eliminan todo tipo de brecha que puede haber en la sociedad de alguna manera, ¿no? Bueno, lo vimos en Argentina, la grieta que tanto se habla, un rato, pero de repente en un momento vemos que todos salen a las calles a festejar juntos. Hay algo ahí que sucede que es bastante único con este tipo de fenómenos. Sí, sí, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con un aspecto que trabajó un historiador que yo siempre recomiendo, se llama Huizinga, que se llama Homo Ludens, ¿no? En esa está como esa teoría de la evolución, el Homo sapiens, el Homo faber, ¿no? El Homo Ludens, el ser humano que juega, ¿no? Y Huizinga dice que en el juego las personas encontramos
otra vez aquellas sensaciones que nos conectan con la vitalidad con los otros, sin una rutina que te marque, claro. ¿no? Y esa cuestión de estar jugando y sentirse parte, ¿no? Que hace, por supuesto, al deporte, a la fiesta, ¿no? al encuentro, que también ocurre, por ejemplo, con los carnavales, ¿no? Claro, es ese momento. Se eliminan otras jerarquías o divisiones sociales en función de algo común. En este caso, el logro colectivo de la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, en nuestro país también ocurrió cuando el cuarto puesto en Sudáfrica. Totalmente. No sé, son fenómenos, pero que yo agregaría una cosa, ¿sabés? Que por lo menos se viene notando, por lo menos en este Mundial seguro, y es que también se alegró mucha gente, por ejemplo, por Messi, sin ser argentina, ¿no? Y esto es un fenómeno... Sí, de otras partes del mundo que vos decís, ¿cómo pasó esta conexión, no? Sí. Pero claro, tiene esa explicación. Porque estamos hablando ya de una época en donde el fútbol como fiesta, también como negocio, Sí, ¿no? Como espectáculo masivo, es un fenómeno global. Hay quienes dicen, y esto me gusta mucho, un autor se llama Pablo Alabarces, que es un sociólogo argentino que sigue mucho los temas, también los temas de violencia en el fútbol, y él dice, Maradona era un ídolo mundial, pero era argentino. Messi es un jugador global. Claro. ¿No? Entonces, y ya lleva tantos años de trayectoria que no, esa no es ni mejor ni peor, son etapas distintas. Son etapas ¿no? diferentes. Y quizás yo te diría, mira, como Pelé, por ejemplo, Pelé nunca pudo ser visto en forma instantánea, salvo en el Mundial del 70, el último que jugó. Entonces, sin duda, si uno mira los números y lo que hay de Pelé, fue el mejor del mundo todavía. Y ganó, o sea, estuvo en 3 mundiales con la Copa. Pero nunca pudo ser un jugador de alcance global porque no existían todos los medios que hoy tenemos para estar compartiendo casi que minuto, ni un segundo. Claro, cuando lo llamó Suárez, la llamada que se hizo, que se viralizó. Todos los uruguayos nos sentíamos, yo no hinchaba por Argentina, pero bueno, Luisito lo llamó y quedamos todos contentos. Y también algo interesante que hablábamos previo a comenzar la entrevista, que hablábamos de la masculinidad asociada al fútbol también, ¿no? Y quienes también queden por fuera de eso también, esto lo hemos hablado en el programa, que es interesante como fenómeno también, ¿no? Sí. Las exigencias que también eso requiere. Mira, hay un trabajo que es como para todos los que estamos en el ámbito de la historia, y en Uruguay se está investigando mucho historia del deporte y del fútbol, de Julio Frindenberg. Julio Frindenberg es un historiador social argentino y él analiza esa popularización del fútbol de los años 900 al 920, sobre todo vinculado a la creación de la ciudad moderna, a la urbanización en los barrios. Él pone una tríada que es tango, cafetín y cancha de fútbol. Claro. Y en ese espacio, porque recordemos que eran sociedades muy patriarcales todavía, claro, quienes accedían a la vida pública eran los varones. Entonces los varones jóvenes podían jugar al fútbol y como se hizo muy popular, digamos, el rito de iniciación, el que llegaba primera del barrio, era como el varón que alcanzaba, digamos, la mayoría de edad, como en otras culturas, ¿no? Esos ritos de iniciación cuando llegan a la adolescencia y los varones pasan a ser guerreros, bueno, entre comillas, ¿no? Pero el guerrero del barrio era el varón, y eso empezó a estar asociado mucho con una cultura muy masculinizada, ¿no? En donde, bueno, incluso esto, Julio Frindenberg también estudia los fenómenos, por ejemplo, de comportamiento de los hinchas o de los socios del club, el tema del honor, como un honor que se juega si perdés el partido, entonces no aceptar la derrota y... esto, por favor, no es solo cuestión del fútbol, es cuestión de las sociedades, pero violencia en el fútbol hay desde los inicios también, claro, ¿no? Y hay un fenómeno que yo creo que es interesante también en la actualidad para pensar, porque esto, por algo la historia es tan linda que las cosas cambian, ¿no? Y es que el fútbol, al hacerse más mundial, global, popular, hoy en día también tenemos fútbol femenino. Hoy los héroes no son solamente un ícono del antiguo patriarcado, sino que se dan el lujo. Bueno, ¿quién dudaría del honor, de la garra, la lucha y la calidad de Luis Suárez? Y no tiene ningún problema en expresar sus emociones con lágrimas y todo. Claro. Es que, como lloró no jugó. No, al revés. Y eso creo que es un avance que, obviamente, comparado con el 900 ni que hablar, falta mucho, pero también que se promueva el deporte femenino, que sea un juego para todas y todos, es un tema del siglo XXI que está bueno. Que está en discusión. Exactamente. Que se está viendo algunos avances, es verdad que falta muchísimo. Claro, pero yo me acuerdo que Tavares hizo una cosa una vez cuando la selección le fue muy bien, que él decía que de quienes más recibía cartas saludándolo era de mujeres. Mirá, ¿no? Claro. Porque había un fenómeno de identificación, las hermanas, las madres, pero también las chiquilinas que quieren jugar. Puede ser jugar al fútbol,
practicar un deporte colectivo, que tiene que haber más deportes, porque también es cierto que los deportes tuvieron, como que los varones tenían privilegio para jugar, ¿no? Ahora creo que está cambiando. Se entiende que no es así o no debería serlo. Exacto. También deslizamos recién, bueno, toda la parte económica, lo que es el negocio, ¿no? Creo que, bueno, en este Mundial 2022, Qatar nos puso muchas cosas que se hizo muy evidente, pero esto se sostiene a lo largo de la historia también, Sin ¿no? duda. Es cierto que la inversión que se hizo en Qatar, la inversión de la FIFA, ¿por qué se decide ese país? Bueno, todo lo que se ha discutido muchísimo. Terrible. Es terrible, pero también llama mucho, es un hecho histórico. Va a quedar para estudiar. Claro, es un hecho histórico por dos cosas. Primero porque por primera vez se juega un mundial en el mundo árabe, ¿no? En el mundo vinculado también al Islam. Yo creo que eso es un hecho histórico. Claro. Ahora, lo que no es histórico como novedad es que la decisión de la sede haya tenido trampas, coimas y corrupción. Claro, corrupción. Este es un fenómeno, si querés, es un proceso histórico que también ocurre con los Juegos Olímpicos, de que los eventos populares, masivos, globales, tienden a estar vinculados en su dirección política, me refiero acá a las instituciones, el Comité Olímpico, la FIFA, con aspectos vinculados al negocio que de alguna manera pretende apropiarse de la fiesta. Tal cual. Entonces la corrupción frente a Qatar o la corrupción que hubo en el caso cuando se designó a Argentina en la dictadura en el 78 para ser mundial, es una cosa constante sobre el que también tendríamos que reflexionar y por qué a nivel de la humanidad no podemos hacer más prolijas estas cosas, ¿no? Exactamente. Pero yo igual diría esto también. La final del mundo, el partido, pese a todo el negocio y las vergüenzas con respecto a Qatar, que no hay que omitirlas, la final no dejó de ser un hermoso partido de fútbol. Claro, entiendo. Y eso convierte al juego en algo, como decía, la verdad que es una frase muy linda, ¿no? Pero decía Diego Maradona, la pelota no se mancha. Claro. Porque mientras haya juego, o sea, si hubiera terminado siendo una final totalmente amañada y con trampa, pero todos lo vimos, pero ¿no? eso cambia la realidad que, por ejemplo, algo para analizar, ¿no? Sí. Que los estadios donde se estaba construyendo, está comprobado toda la gente que murió, el trabajo casi de esclavitud. ¿Cambia que el partido haya salido bien y haya sido un partido con Ahí pasión? hay una cosa, cuidado. Con el tema de la gente que murió en los estadios, yo lo estuve estudiando con cuidado y la información de The Guardian es una información muy... También tenemos que ver cómo nos llega la data, ¿no? Y la prensa británica, que es muy sensacionalista y que, bueno, y en fútbol ni que hablar con lo que le hicieron a Suárez y todo. The Guardian presenta un informe de casi 6.000 muertes en más desde 2012 a 10 años de extranjeros en el trabajo. Eso no quiere decir que es gente que murió haciendo los estadios. Bueno, no, pero... No, y lo otro es que después Amnesty presenta una cuestión muy grave de 14 casos, ¿no? De personas que están vinculadas que murieron y nos habla de qué? De un fenómeno que ocurre en Qatar, que ocurre en Estados Unidos, claro, con los inmigrantes. Que va más allá pero yo lo que diría es que el fenómeno de que la inmigración sufre explotación abusiva no es producto del Mundial. Claro. ¿No? Porque pasó en Ceuta cuando quisieron migrar a España y mataron a 40 el año pasado. Sino que es un problema de cómo la sociedad, estamos en plena globalización y todavía los migrantes son personas de segunda en Qatar y en Ceuta o en Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay un problema y es que la prensa británica aprovechó que Qatar tiene sus problemas con la riqueza que hay en Qatar, ¿no? Pero el tema de que vos le achaques al Mundial un fenómeno que es global y que no se ha solucionado, me parece una exageración que, insisto, no es responsable ni Messi ni Mbappé de ese fenómeno, sino que tenemos que ser todos, y no solo cuando hay un mundial, conscientes de proteger los derechos de los trabajadores migrantes, buscar una sociedad que sea más empática y que cuide, digamos, las regulaciones laborales, porque después los mismos que se quejan de Qatar no quieren regulaciones laborales. Eso me parece como contradictorio, ¿viste? Y ahí, insisto, quizás el mundial, hay una anécdota muy linda, quizás el mundial sirva para denunciar eso, ¿no? Seguro puso el foco y las miradas del mundo sobre esto, ¿no? Que capaz que antes se pasaba desapercibido y no estábamos en este momento hablando sobre estas cuestiones. Pero también pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Si quizás los jugadores o los diferentes países no podrían haberse expresado. ¿Qué pensás con cuanto a derechos de las mujeres, bueno, los homosexuales, todo lo que sabemos, derechos humanos que son siempre denigrados en Qatar? ¿Qué pasaba con eso? ¿Era un lugar para exponerlo por parte de los jugadores? ¿Ahí no podían hacer? O bueno, esto es totalmente personal, ¿no? Una observación, capaz que nada que ver, pero bueno, uno a veces por fuera dice, bueno, pero ¿qué pasó? Nos olvidamos durante todo este tiempo de eso también. Como nos olvidamos el resto del año y en otro momento. No es culpa del mundial eso.
pero también llama la atención. Bueno, no yo sabía si hablarte de qué micrófono, estaba esperando porque, mira, yo creo que hay dos cosas, todo da para mucho, ¿no? El fenómeno de fondo, que haya explotación de los trabajadores, discriminación por género bueno, para los colectivos LGTB, el que haya una monarquía absoluta, sin derechos ni división de poderes, ¿no? Es un fenómeno que en Qatar y en otros países ocurre desde hace décadas, ¿no? Y esto yo no quiero decir... Y Qatar auspicia al Barcelona, es dueño de los cataríes del Paris Saint-Germain, y todos miramos la Liga. Y la Liga de España te pone la banderita de Ucrania porque ahora están en guerra con Rusia, ¿no? Y la FIFA acompaña eso, pero no te dice nada de esto de Qatar. Yo creo que igual lo que nosotros tenemos que tratar de como rastrear en la historia explorar es, bueno, hubo jugadores, por ejemplo la selección de Alemania, ¿no? Neuer, que trataron de expresarse, incluso todo el tema de la cinta de capitán con los colores de la diversidad, ¿no? Y eso me parece que es valioso y también nos da para tener una mirada crítica con respecto a la FIFA, porque la FIFA lo prohibió. Pero los jugadores no son cómplices porque la FIFA ahora ¿qué van a hacer? ¿No van a jugar al fútbol? ¿No? Entonces, y es un trabajo y también es una experiencia de fiesta colectiva. Imagínate un argentino que le digas que Messi no juega por la cinta de capitanato con la diversidad. No, porque hay muchas cosas en juego, ¿no? Y quizás lo importante sería hacer conciencia para que estos elementos no solo quieran ser visibilizados en un mundial, sino que tiene que ser una campaña permanente. Y por otro lado, a mí también me pareció interesante, ¿no? Que hubo, como nunca ocurrió en el mundial, por ejemplo, muchas expresiones de solidaridad con Palestina, ¿no? Como se trataba del mundo árabe, la bandera palestina nunca aparecía en eso. Entonces, hay momentos, ¿no? de la historia en donde empiezan a ocurrir nuevos fenómenos. Y creo, porque ahí también habría que ser más duros, no con los jugadores, sino con la FIFA, que los jugadores se quieren expresar. Inglaterra se arrodillaba por el racismo antes de empezar los partidos, ¿no? Y una Inglaterra que tiene historias de racismo muy terribles. O sea, hay cambios que se están dando y yo la anécdota que te quería contar, que capaz que vos la conocés, pero me parece que siempre está buena, ¿no? Cuando se jugó el Mundial en la dictadura de Argentina, Holanda no quiso participar en un momento y Johan Cruyff, un genio del fútbol, estaba en contra de las violaciones a los derechos humanos. Finalmente Holanda participó y casi lo gana en el Mundial, terminó ganando Argentina, pero los periodistas holandeses y algunos jugadores fueron a la Plaza de Mayo, donde estaban las madres de Plaza de Mayo, que no eran vistas por las cadenas internacionales. Entonces, otra vez, el Mundial no es responsable de los problemas, ¿no? Es decir, puede ser una ventana, puede haber una FIFA cómplice, eso hay que denunciarlo. Pero vuelvo a repetir, la final fue un canto al fútbol, porque el fútbol es un juego tan lindo como otros juegos, pero es tan popular que lo vibraron miles de millones, y eso también es histórico. Totalmente, y sobre eso no hay duda, que se vivió, que le generó mucha alegría, ¿no? Al pueblo y al mundo en general. Así que bueno, esto es una partecita de algunas cuestiones, pero hoy a las 19 horas están todos y todas invitados justamente a Minerva Café, a venir a conversar, a escuchar la charla de Gabriel, que se titula La Copa del Mundo entre el negocio, la fiesta y la historia. Esto es a partir de las 19, como les decía, hay un ticket de unos 150 pesos, un encubierto artístico, pero bueno, está buenísimo y gracias por este ratito, este tiempo, y bueno, invitar a la gente. Bueno, sí, los esperamos, el lugar es precioso, hay balcón, hay, bueno, libros para recorrer y charlar, bueno, como un cierre de año también, ¿no? Es decir, desearles ya felicidades y, bueno, poder pasar en familia, disfrutar con estos calores, con buena perspectiva de trabajo y, bueno, gracias a ustedes. Por favor, Gabriel, un crack. Así que bueno, da mucho gusto y uno seguiría mucho rato escuchándolo, pero se vienen a las 19 horas a Minerva Café. Chiquilines.